Lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos 8:12 en la mañana. Hablemos del quehacer legislativo y partamos de lo que resolvió ayer la Asamblea Nacional, 115 votos a favor, para convocar a la ministra del Ambiente al pleno de la legislatura y que le brinde una respuesta a los parlamentarios sobre esta polémica que se ha generado a partir del caso de Olón. Los ministros eludieron ayer acudir a la Comisión de Gobiernos Autónomos, habían sido convocados para las 6 de la tarde, y luego de la resolución del Pleno, la ministra del Ambiente dijo que estaba presta a responder ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto fue una propuesta de Construye, a partir de la iniciativa del asambleísta Paul Huestán, una propuesta de la cual se abanderó la bancada del Movimiento Construye. Está con nosotros uno de sus legisladores, el asambleísta nacional Jaime Moreno, a quien le quiero agradecer por la gentileza de visitarnos en nuestra mesa de trabajo. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de Armónica, presto y dispuesto a compartir las experiencias legislativas. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted, asambleísta Moreno, de esta convocatoria que todavía no tiene fecha? Seguramente será la próxima semana, al menos es lo que se esperaría, que no se dilate mucho esto, a la ministra del Ambiente, que fue lo que ustedes plantearon en el Pleno y encontraron consenso entre los legisladores. Bueno, nosotros encontramos, y ojo, no solo nosotros, sino la ciudadanía, los comuneros del sector de Olón en la provincia de Santa Elena, todas estas presuntas irregularidades en torno al proyecto inmobiliario que se va a construir en el estero o en el sector denominado Oloncito. Simplemente a través de una ficha, un registro ambiental, se otorgó el permiso respectivo para que se pueda implantar este proyecto inmobiliario, sin tomar en cuenta que se trataba, de acuerdo a lo que estableció en su momento en el gobierno de Alfredo Palacios o en el gobierno de Gustavo de Noboa, si la memoria no me falla, se estableció que era un área protegida por parte del Ministerio del Ambiente. En ese sentido, más allá de aprobarse una ficha, un registro ambiental, tenía que ya hacerse una licencia que implicaba dentro de su tramitación la socialización con los comuneros, cosa que nunca sucedió. Por eso están reclamando definitivamente. Más allá también de pronunciamientos constitucionales que existen respecto al manglar. Recordemos que en esa área protegida existen especies de manglar que es necesario y no puede tomárselo a la ligera por parte del Ministerio del Ambiente la protección de dicha especie. En ese sentido, tenía que realizarse una licencia ambiental para este proyecto inmobiliario y adicionalmente a esto tendría que respetarse según lo que manifestó la ministra del Ambiente, el 16% de que intersectaba con esta área protegida. Esa primera explicación de la ministra ayer, en lo personal yo he sido crítico primero del silencio del gobierno, creo que se demoraron demasiado, y aparece la ministra 48 horas después con una respuesta que ella dice la información es pública, está allí, justamente por eso no entiendo por qué no respondieron inmediatamente, pero ella habla de que todo ha sido legal y que se está generando un escándalo político sobre esto. ¿Usted le satisfizo esta primera explicación de la ministra? Definitivamente no. ¿Por qué? Definitivamente no, porque se trata de un área protegida. Se tuvo que haber hecho, de acuerdo al Código Ambiental, se tuvo que haber hecho un licenciamiento ambiental respetando esta área protegida y no se lo hizo. Y ojo, esto de que se trata de un sistema automatizado no es nuevo. Yo soy miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y comencé una acción de fiscalización en torno al Chocó Andino. Recordemos que el 20 de agosto hubo un pronunciamiento del pueblo de Quito para sobre que, la minería, sobre no haya actividad minera en la zona del minera metálica en la mancomunidad del Chocó Andino. Y resulta que en la parroquia Pacto estaban otorgando una licencia ambiental para minería metálica. Luego del 20 de agosto, convocamos a la ministra, a la comisión, lastimosamente no fue el viceministro, con un discurso parecido, de que se trata de un sistema automatizado y que ellos no tienen nada que ver, cuando en 72 días habían procesado una licencia para minería metálica en el Chocó Andino. Entonces, esta historia de que se tratan de procesos automáticos del sistema ambiental, etcétera, etcétera, etcétera,
la están tomando para tratar de ocultar la realidad, que es que procesan licencias, en este caso registros, sin tomar en cuenta la normativa y los riesgos del sector protegido ambiental. Entonces, la historia se está repitiendo. Lastimosamente, esta ministra que siempre elude su responsabilidad, sobre todo cuando se la llama a comparecer, en este caso a la Comisión de Biodiversidad, está tratando de tapar el sol con un dedo y decir que no hubo una ligereza, por llamarlo menos, por parte del Ministerio del Ambiente otorgando este registro y tratando de seguir ahondando en esta mentira del registro ambiental y que no va a haber afectación al medio ambiente. Más allá de eso, y de modo general, ¿cuál es la postura de Construye como bancada en este momento frente al gobierno del presidente Noboa? ¿Es una postura de oposición? ¿Es una oposición crítica? ¿Están guardando las distancias, pero no siendo parte de una oposición directa al gobierno? ¿Qué postura tienen ustedes? Y le hago esta pregunta porque, claro, en las últimas semanas se han generado evidentes desavenencias entre Construye y el presidente Noboa, incluso con declaraciones. Yo conversé hace pocos días con María Paula Romo, una de las líderes del movimiento Construye, y ella básicamente tenía una actitud muy crítica respecto de lo que estaba pasando en el Tribunal Contencioso Electoral sobre la posibilidad de que Construye sea eliminado del registro de organizaciones políticas y asocian esta decisión con un interés del gobierno de sacar del juego electoral a Construye. ¿Qué postura tienen hoy ustedes con el gobierno versus el gobierno? Bueno, nosotros desde el inicio de este periodo legislativo, del periodo del presidente Noboa, hemos sido coherentes con lo que hemos manifestado durante el tiempo de campaña y de acuerdo a nuestro plan legislativo. Hemos estado a favor de lo positivo para el país y hemos estado obviamente en contra de lo que creemos que no es positivo. De las 5 leyes económicas urgentes que remitió el presidente de la República, nosotros votamos a favor de 4. No votamos a favor de la primera ley porque daba la posibilidad al Ejecutivo... De la primera tributaria. De la primera tributaria. Yeah. No votamos a favor. Porque daba la posibilidad al Ejecutivo de que le eche la mano a los activos del Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene las mal llamadas reservas, que es un encaje bancario, que es el depósito de todos los ecuatorianos. Y el momento que el Ejecutivo pueda echar mano de esa reserva o de ese encaje bancario, ponemos en riesgo la dolarización. Entonces, por ese motivo nosotros no votamos a favor de esa primera ley económica urgente. Sin embargo, las 4 que vinieron después votamos a favor, sin tener un acuerdo, sin tener un pacto, porque creíamos que era positivo para el país. Y esa va a ser nuestra tónica legislativa hasta el final del periodo. Pero eso quiere decir que ustedes no se declaran en oposición total al gobierno. O sea, nosotros estamos a favor de lo positivo que puede hacer Pero el no gobierno. hay una resolución que Pero diga estamos... nosotros Construye, estamos en la oposición. O sea, voy a hacer el símil. La gente de Revolución Ciudadana, luego del asalto a la Embajada de México en Quito, se declaró en oposición al gobierno. Cita textual de sus dirigentes. ¿Ustedes, pese a esto, no se declaran en oposición? No nos hemos declarado en oposición. Nosotros vamos a seguir conjuntamente con el pueblo ecuatoriano votando a favor de lo positivo y en contra de lo negativo. Eso simplemente así, desde el inicio hemos estado así. Eso querría decir que ustedes sí van a apoyar las reformas legales que va a enviar el presidente de la República a la Asamblea derivadas de la consulta popular. Son 4 reformas al COIP y una reforma a la ley de extinción de dominio. Es que tenemos la obligación de apoyarlas definitivamente. Sin embargo, vamos a revisar cuáles son los textos que va a remitir el Ejecutivo y si hay alguna observación la haremos. Pero tenemos la obligación de respetar el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en la consulta popular y tendremos que votar a favor de las leyes. Repito, revisando los textos y teniendo la posibilidad de modular ciertas situaciones que se puedan modular sin atentar con lo que ya se manifestó el pueblo ecuatoriano en las urnas. ¿Ustedes tienen un plan B, Jaime, en el evento de que el Tribunal Contencioso Electoral decida ratificar a nivel de pleno? Porque hay una decisión de juez de primera instancia del doctor Ángel Torres Maldonado que es susceptible de apelación. Ya la apelaron, me lo dijo María Paula Romo la semana anterior, y esto tiene que llegar a instancia del pleno. Si el pleno decide ratificar la extinción de Construye, ¿ustedes tienen un plan B para las elecciones del próximo año? Bueno, nosotros esperamos encontrar justicia en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, teniendo en cuenta que la decisión del juez Ángel Torres es arbitraria desde todo punto de vista. En ninguna parte el
Código de la Democracia establece la cancelación de una organización política por no presentar un informe anual económico. Establece la cancelación en caso de que no se presenten los informes económicos de campaña, que no es el caso de Construye. No se presentó a tiempo, ojo, porque sí se presentó el informe anual económico correspondiente al 2022. Esa fue la inobservancia por parte del movimiento, que no corresponde a la sanción impuesta. La sanción impuesta está establecida en el Código de la Democracia en caso de no presentar los informes de campaña, que no es el caso de Construye. En el 2022 no hubieron elecciones. Hubo en el 2021, en el 2023. En el 2022 no hubo elecciones. No pudo el juez Ángel Torres haber resuelto lo que resolvió en su sentencia. Ahora, yo le preguntaba justamente la distancia que tienen hoy como Construye respecto del gobierno, porque ayer se hizo viral una declaración de su coediaria Ana Galarza. Ella ha dicho que asambleístas de ADN le temen al presidente Noboa porque los habría amenazado con meterlos presos poniéndoles droga en sus vehículos si no le obedecen. Esta declaración la hizo en una entrevista con el colega Gonzalo Ruiz de la fraterna Radio Platinum y Radio Quito. ¿Qué comentario le merece esta declaración de Ana Galarza? Porque representa su organización política, pero yo siempre digo, ¿no? Este tipo de declaraciones deben ir acompañadas de alguna evidencia o de alguna prueba, y esto aplica para todo. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo le cayó a usted esta declaración del asambleísta Galarza? Bueno, nosotros hemos visto a través de los medios la posición radical de oposición de Ana Galarza. En el caso específico de las declaraciones que usted manifiesta que ella hizo, pues yo creería que conociéndola a ella, previo a hacer estas declaraciones, ella tiene como demostrar o probar lo que ha dicho. Ella seguramente en su momento exhibirá las pruebas correspondientes de lo que ha manifestado el día de ayer, y esperemos que lo haga lo más pronto posible, para que cualquier tela de duda en cuanto a su accionar quede levantada y quede evidenciado lo que ella dice. Pero que los legisladores de ADN sienten presión frente al presidente de la República. Pero usted, por ejemplo, ¿tiene alguna referencia sobre esta declaración de la asambleísta Galarza? Yo personalmente no, pero si ella lo dijo, seguramente debe tener las pruebas necesarias para sostener su afirmación. Ella es responsable. ¿En reuniones del bloque no se ha comentado esto? No lo hemos tratado en reunión del bloque, es una declaración por parte personal de ella. Ella, como lo digo, tendrá las pruebas necesarias para poderlo demostrar. Oiga, déjeme retomar el tema de Olón, que fue el primero con el que abrimos este diálogo con el asambleísta Jaime Moreno de Construye. La asambleísta Valentina Centeno de ADN estuvo esta mañana en Teleamazonas, y voy a citar, mi colega Jeff Sanguña publicó esto haciendo referencia a esa entrevista en su cuenta de ex. Valentina Centeno ha dicho que no es un tema nacional, sino de índole privado, y que se está politizando el caso Olón y que es un ataque personal al presidente. ¿Qué le parece a usted este descargo que hace una de las legisladoras más cercanas al presidente Noboa sobre este tema? Bueno, el momento que existe una presunta o una posible omisión por parte del Ministerio del Ambiente que beneficia a la esposa del presidente de la República, se hace un tema nacional. Recordemos que el no exigir licencia ambiental y tan solo un registro o ficha ambiental para el proyecto inmobiliario que se está, según lo que estableció en su momento el decreto o el acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente del año 2001, dentro de un área protegida, y el presidente o la esposa del presidente de la República se beneficia de esa omisión, estamos tratando ya un tema nacional que nos ataña a todos, y en el caso específico de la Asamblea Nacional, hacer el control político respectivo a la ministra del Ambiente para que dé las explicaciones por qué hubo esta ligereza por parte de ella que benefició a la primera dama. Y en el caso, en el ámbito penal, pues que entiendo que la Fiscalía ha iniciado una investigación previa, tendrá que responder por el presunto daño al ecosistema o el presunto daño a las áreas protegidas del país, al manglar y a sectores que son vulnerables a este tipo de proyectos. Correcto. Y cierro esta entrevista a propósito de lo que resolvió ayer el Consejo de Administración Legislativa,
que es, luego del informe de la Unidad de Técnica Legislativa, calificar el trámite en la Comisión de Fiscalización del juicio político en contra de Andrea Arrobo, exministra de Energía. Usted es uno de los interpelantes. ¿Cómo ve usted el escenario respecto de este proceso que no será inmediato? Usted sabe que aquí hay un orden de prelación, entra a la cola. Primero tienen que evacuar el juicio político al exministro Juan Zapata, luego viene el juicio político a la fiscal, luego viene el juicio político a 3 exvocales de la Judicatura, luego el juicio político a Sebastián Corral, luego el juicio político a Mónica Palencia, después a Gabriela Sommerfield, y de ahí me parece que recién viene el juicio político a Andrea Robo. O sea, esto está para largo. Está para largo definitivamente, pero era una acción que había que tomar. La ex ministra Robo tiene que responder por los daños y el perjuicio que le ha hecho al pueblo ecuatoriano en torno a estos racionamientos eléctricos. Y ojo, hoy gracias a Dios y gracias a San Pedro que ha abierto la llave en el sector del austro ecuatoriano no tenemos apagones. Pero el problema eléctrico va más allá de la generación. Tenemos hoy por hoy problemas de transmisión y problemas de distribución, que lastimosamente el ministro encargado no lo ha dicho, pero de acuerdo a la información que yo tengo y que he recabado para el juicio político, conocemos que la transmisión eléctrica en el Ecuador está sobrepasando ya el 100%. Cualquier rato los equipos de transmisión colapsan y nos vamos a quedar todos sin luz. Así exista la generación en las termoeléctricas, en las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Pero no se ha tomado ninguna acción frente a esto. Peor aún la ministra Robo, que conociendo, porque tengo los oficios donde el SENACE le hacía conocer cuál era la situación crítica y cuáles eran las acciones que tenía que tomar, no las tomó. Entonces hubo un incumplimiento de su función que nos perjudicó a todos, que perjudicó al pequeño comercio, a la pequeña industria, que perjudicó a todos los ecuatorianos. Ella tiene que responder políticamente por esa inacción y adicionalmente pues tendrá que responder penalmente por la denuncia que le puso el mismo presidente de la República por el presunto delito de sabotaje, porque en su momento no manejó bien las centrales hidroeléctricas, el complejo Paute. Yo creería que no se trató de un sabotaje, sino de inexperiencia e ineptitud por parte de la ministra y su equipo de trabajo, que desencadenaron definitivamente en los apagones o en los racionamientos eléctricos que todo el Ecuador sufrió. Pero ella tiene que responder. Que no sea ahora, ojalá que podamos hacerlo en este periodo legislativo. Hay que respetar la orden de prelación. Entiendo que se está impulsando una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para que pueda haber la posibilidad de, mediante una resolución del Pleno, adelantar ciertos juicios políticos. Por un principio de oportunidad. Por un principio de oportunidad y porque es lo que el pueblo quiere. Ya de aquí a 1 año, a 2 años. Ya nos olvidamos de este tema. Ya nos olvidamos de puede parecer extemporáneo. de la tristemente célebre ministra Robo, pero bueno, es lo que establece la ley. Esperemos que en este mismo periodo podamos hacer esa interpelación y ella responda. Dé la cara al pueblo ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, por su inacción y el grave perjuicio que le ocasiona al pueblo. Jaime, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias, Fabricio. Siempre a la orden. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de Armónica. Gracias a Jaime Moreno, asambleísta nacional del Movimiento Construye, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.